Hola, buen día. En este video se hará una pequeña explicación sobre el ejemplo 10.5 del libro, en donde se deduce la fórmula para encontrar el momento de inercia en un cilindro sólido uniforme. El ejercicio, en teoría, nos dice lo siguiente. Un cilindro sólido uniforme, como podemos ver en la figura, tiene un radio R mayúscula, masa M mayúscula y longitud podemos ver L mayúscula. Calcule su momento de inercia en torno a su eje central, el eje Z de la figura 10.10. Entonces vemos que la figura geométrica, en este caso el cilindro sólido, está girando sobre su centro. Entonces nos imaginamos, por ejemplo, una lata sólida que esté girando sobre su centro. Si retomamos la fórmula de momento de inercia, recordaremos que para calcular el momento de inercia se realiza la integral de r al cuadrado por el diferencial de masa. Por lo tanto, podemos tomar un pequeño diferencial de r que va a ser el grosor de una fracción infinitesimal de grosor. Y a esa fracción infinitesimal de grosor va a corresponder un diferencial de masa. Por lo tanto, aquí vamos a hacer una relación con respecto a la densidad del cilindro, en donde la densidad es igual a masa sobre volumen. Y si hablamos de cantidades infinitesimales, densidad va a ser igual a diferencial de masa por ese pequeño diferencial de volumen. Y de aquí podemos despejar para encontrar este diferencial de masa de la fórmula, en donde diferencial de masa es igual a la densidad por el diferencial de volumen. También es posible encontrar el volumen del cilindro. Y si nosotros desplegamos este cilindro, vamos a tener una capa, como una pared, que va a tener un área y va a tener una longitud. Entonces, es posible encontrar el volumen de este tipo de figuras multiplicando el área por la longitud. Por lo tanto, si hablamos de cantidades infinitesimales de volumen, vamos a estar hablando de cantidad infinitesimal de área, es decir, una pequeña porción de área por la longitud del cilindro. Y si estamos hablando del área específicamente, corresponde a esta área que tenemos acá. Y el área de esta figura geométrica del círculo corresponde a 2pi por el radio. Por lo tanto, realizamos el despeje, incorporamos los componentes correspondientes y al final tenemos esta expresión para el diferencial de volumen, donde el diferencial de volumen es igual a L por 2pi por R de R. Y procedemos a incorporar estos elementos donde tenemos dB en la fórmula del diferencial de masa. Entonces al final tenemos lo siguiente. El diferencial de masa es igual a la densidad del cilindro por L por 2 veces pi por el radio de R. Y a partir de esto, si retomamos la fórmula original para el momento de inercia, nos vamos a dar cuenta que si sustituimos el diferencial de masa que ya encontramos, vamos a tener esta expresión, que es integrable desde el centro del cilindro hasta un radio R, para tener totalmente el momento de inercia en torno a su eje central. Entonces,
Si tenemos que el momento de inercia es igual a la integral de r cuadrado por, ya sustituyendo la densidad, longitud 2pi r dr, vamos a tener lo siguiente. Aquí es posible extraer de la integral aquellas constantes. Por ejemplo, la densidad es una constante, la longitud y 2pi. Y aquí lo que hicimos fue multiplicar r cuadrado por r para tener r al cubo dr evaluado desde 0 hasta r. Luego procedemos a realizar esta integral definida y tenemos la siguiente expresión. Posteriormente evaluamos en r y luego en 0 y tenemos esta expresión al final. 1/4 de r a la 4 por la densidad por L por 2pi. Si recordamos que volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por L, es posible expresar la densidad en términos de masa y volumen. De la siguiente manera. Todo lo demás permanece constante, únicamente hacemos el cambio en la densidad. Y la densidad de todo el cilindro está dado por la masa entre el volumen que tenemos acá, que este volumen corresponde a todo el cilindro. Y está dado por pi por el radio al cuadrado por L. Al final podemos reducir algunos términos, por ejemplo, 1/4, este 4 nos simplifica, este 2 nos simplifica el 4 y nos queda 1/2. R a la 4 podemos eliminar 2 R's y con 2 R's de acá y al final nos queda R cuadrado. Finalmente podemos eliminar o cancelar pi y L y nos queda únicamente M. Entonces, el momento de inercia en torno al centro de este cilindro sólido está dado por 1/2 de R al cuadrado por M. Y lo podemos comprobar revisando las fórmulas que les había explicado anteriormente. El cilindro sólido o disco está dado por el momento de inercia de este tipo de figuras geométricas cuando la rotación es sobre el eje central, vemos que es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Y de esta manera finalizamos esta explicación sobre la deducción de fórmulas en el caso de esta figura geométrica.